son ciertas varias informaciones que hemos recibido y que no hemos pedido, referidas, por ejemplo, a que en 2030 tiene que estar cumplido cierto plan, según saben bastantes personas de las Naciones Unidas, o según alguien ha escrito en 8 idiomas en las piedras de Georgia, en Estados Unidos, en tal caso, si estas afirmaciones son ciertas, lo que va a pasar en los próximos 10 años puede ser algo parecido a lo que aquí vamos a decir. Hoy supondremos que el presidente del Consejo Supremo de todo este asunto se dirige a uno de los portavoces y le da instrucciones. Habla, por tanto, el presidente del Consejo Supremo. Señor portavoz, para hablar usted hoy y yo, adoptaremos, ya que hay varios idiomas, varios léxicos, adoptaremos el que habla de clase A, B y C. A, los ganadores, B, los trabajadores y C, la plaga humana. Tiene que tener en cuenta, cuando haga sus declaraciones, que la peor situación es siempre el presente. Actualmente estamos en la peor situación que vamos a estar nunca. Conforme nuestro plan se implante, lograremos más poder y la disidencia lo perderá en esa misma proporción. En un principio hablamos de zonas, pero luego hablaremos de otras cosas. Lo que está claro es que la presión debemos hacerla paulatinamente, no provocar estallidos similares a lo que se ha dado en Bielorrusia, donde una manifestación enorme ha echado para atrás el plan que el gobierno de esa nación proponía. Tenemos que hacer que los tiempos sean adecuados y que las cosas se puedan adaptar a lo que decimos que existe, aunque no existe. Y si hay manifestaciones, usted debe dar las indicaciones oportunas para que después de la manifestación se desprestigie a los que la han convocado con violencia, quema de contenedores, quema de coches, pedradas a la policía, que provoquen nuestros agentes, nuestros propios partidarios. Y eso se atribuirá, el gobierno lo atribuirá a los negacionistas que provocaron o que convocaron la manifestación. El progresivo plan tiene que implantarse y tiene que basarse en las bajas que produce el virus. Y para ello, para aumentar y para ir implementando el plan, tenemos que valernos de las vacunas y de las ondas electromagnéticas, que nosotros, con el intermediario de las empresas que se dedican a esto, podemos moldear a voluntad y así justificar la segunda, la tercera, la cuarta y sucesivas olas, que en realidad serán lanzar las ondas a más potencia de la que normalmente funcionan. Y otra forma, otra explicación que podemos dar, que se está ya dando, por ejemplo en Inglaterra, son mutaciones. Justificar las bajas que producen las ondas con mutaciones del virus que es más gravoso, más dañino que el anterior. Lo fundamental es sembrar el miedo, porque la gente, señor portavoz, la gente es estúpida. La gente es estúpida y se cree todo lo que se dice por la televisión. Ahora bien, tenemos el inconveniente de que hoy por hoy esas ondas electromagnéticas que emiten cuando queremos en exceso las antenas de telefonía móvil no son selectivas y afectan indiscriminadamente a todo el que está cerca de los repetidores. Y por tanto, pues caerán muchos de la clase C, de la plaga humana, pero también caen
algunos de la clase B, de los futuros trabajadores. Pero no hay más remedio. En el futuro ya podremos solucionar esto, pero hoy por hoy la mejor forma de asegurar la victoria es que la sociedad tenga miedo. En 3 años podremos hacer otras cosas, porque dividimos en 2 fases, los 3 primeros años y luego los 7 años siguientes. En los 3 primeros años no tenemos una idea fija de cuánta gente va a caer, cuánta gente de la clase B y C va a perecer, fruto de nuestra campaña, de nuestras acciones. Pero después, en los 7 años siguientes, y luego le daré detalles, tiene que morir aproximadamente 850.000 personas al año. Y con ello hay que conseguir que la sociedad se quede alucinada, aterrorizada. Y entonces serán onda fácil, masa fácil. Se instalará para entonces, para fase segunda que decimos, la nueva forma de ondas electromagnéticas, el nuevo invento relacionado con el número 5, y entonces esas ondas serán más selectivas, porque serán repetidores en pequeñas distancias y se podrá seleccionar qué zona, qué bloque de viviendas queremos que sufra los efectos de la radiación. Le he hablado de zonas. Esto será en un principio. Pero esas zonas, las zonas de la clase C, la plaga humana, no contarán apenas con presupuesto para servicios médicos, ni educación, ni nada. No tendrán presupuesto. No tendrán seguridad social. Que se arreglen ellos solos. Que funcionen con voluntarios. Que vivan en esos barrios, en los barrios C. La ciudad, la parte más selecta, será con los ciudadanos de la clase A, los ganadores. Zonas habrá en un principio, pero en realidad lo que buscamos para un futuro es que haya ciudades nuevas ciudades. Nuestras propias ciudades. Queremos tener nuestras propias ciudades, al modelo de lo que ya hay en algún país petrolero de Oriente Medio o de Oriente Próximo. En ellas vivirán el nivel A y el nivel B, los trabajadores, solo ellos, ninguna persona del nivel C. Emplearemos la inteligencia artificial como policía que vigile la frontera de nuestra ciudad, de nuestras ciudades. Para poner un ejemplo, la asistencia sanitaria, los médicos, pues si va a sobrevivir el 7% de la población, de los médicos sobrevivirá el 21%, tres veces más. De forma que el 7% se quedará asistiendo a la clase B y la clase A tendrá no el 7, sino el 14% de asistencia sanitaria, es decir, el doble que en la actualidad. Y lo mismo para los demás trabajadores. De modo que la vida para los ganadores será muy, muy cómoda. ¿Eso cuándo se podrá hacer? Cuando tengamos la disidencia controlada. Hay que controlar la disidencia. Tenemos disidencia mediatizada. Ellos no pueden ir en contra de lo que opinan sus compañeros, pero nos informan de las vías de ataque y podemos tomar contramedidas. Hay que conseguir en estos 3 años que las redes sociales emitan el mismo mensaje, la misma información, igual que hace la televisión oficial del país en que se encuentre. Y eso tiene que ser a base de anular a los opositores. ¿Dónde y cuándo?
Eso lo tiene que ver usted, señor portavoz, con las autoridades de cada país. Habrá sitios en que se pueda ir más rápido, quizás como Canadá, y otros en que habrá que ir más despacio. El medio será lo que se llaman campos de concentración. En realidad deberían llamarle campos de exterminio, porque son eso, campos para exterminar a la oposición. Tiene que pasar 15 días entre que un opositor entra al campo y sale o lo sacan. 15 días máximo. No podemos gastar dinero en ellos. ¿Cómo? Con las comidas, pase a la enfermería y allá una inyección o un medicamento que le provoque la muerte. No habrá parte de defunción, no habrá certificado de defunción para los opositores que mueran en el campamento, en el campo. 15 días como máximo después de haber entrado. No podemos gastar dinero en ellos. No podemos gastar dinero en la plaga, y menos en los opositores. Así que esta es más o menos, señor portavoz, el planning, el programa de lo que hay que hacer en estos próximos 10 años. Primero 3 y luego 7, cuando ya podamos actuar con las manos libres. Ya tenemos voluntarios que se están adhiriendo a nuestro plan, pero aún falta mucho por hacer. Una sociedad asustada, dividida, desconcertada, resignada, obediente y sumisa es lo que estamos persiguiendo. Y para eso tenemos que apretar el acelerador con astucia, simulando contagios, respetando los tiempos que nos dicen nuestros expertos virólogos y epidemiólogos. Las cifras son muy fuertes. Si tiene que sobrevivir el 7%, 500 millones, tiene que perecer el 93%. Y eso supone 11 veces más, si usted hace los números, 11 veces más que la mortalidad normal, la mortalidad natural. Para poder llegar a ese punto, en los 7 últimos años, tenemos que conseguir una sociedad completamente desarmada y sin oposición. Ese es el trabajo que queda a usted, que le queda a usted en muchos países para los próximos 3 años. Que tenga suerte y aquí nos tendrá siempre a su disposición para cuantas dudas se le ofrezcan. Buena suerte.